Mi nombre es María José Moreno, para quien no me conozca. Yo soy periodista y esta tarde pues voy a guiar un poco esta conversación con el protagonista de la tarde, con Ángel Martín, que yo creo que necesita poca presentación. Pero bueno, todos le conocemos en su faceta como monologuista, como humorista, como presentador, en el podcast, en diversas facetas audiovisuales. Pero esta tarde vamos a hablar de su libro. Vamos a hablar de su experiencia, vamos a hablar de qué nos cuenta en ese libro, que seguramente muchos habéis leído. Y cuando termine vamos a hacer un pequeño turno de preguntas, ¿vale? Vamos a tener la oportunidad de hacer un turno de preguntas, así que ya si le queréis comentar algo lo podéis ir pensando. Yo os pediré que vayáis levantando la mano y pasaremos el micrófono y bueno, tendremos un ratito de charla con él para que también de alguna forma los protagonistas de la tarde seáis vosotros y podáis trasladarle las inquietudes que podáis tener. Y por supuesto también antes de marcharnos haremos una firma de libros, así que nada, quien haya traído su libro, si no también tenemos por aquí algunos libros que podéis comprar, ¿vale? Para que nadie se quede sin su libro. Vamos a hablar de las voces, vamos a hablar de esas voces que no sé si todos tenemos en la cabeza, pero tú sí las tuviste en un momento y vamos a ir desglosando un poquito esa trama de tu libro, así que, no sé, a mí me gustaría que empezases hablando de qué supuso para ti, qué fue ese antes y ese después, que ha habido un antes y un después, ¿no? De ese momento, porque yo creo que cuando ya una cosa así nos ocurre siendo mayores, te acuerdas de lo que había antes, de lo que había después y de cómo te ha cambiado como persona. Fíjate que lo curioso, yo creo, bueno, buenas a todos, lo curioso y lo más complicado de cuando pasas por algo así es que realmente no recuerdas lo que había antes. Ese es el gran caos. O sea, para mí yo creo que mucha gente a veces cuando me pregunta, hay como una pregunta que es recurrente que es, ¿pero cuándo te das cuenta de que se te está pirando la cabeza? Y digo, no, yo es que no me doy cuenta. Es una de las claves de esto. Es decir, yo de repente estoy viviendo en un mundo que ya no es este. Entonces es mi pareja quien se da cuenta de que está pasando algo raro a raíz de una publicación mía en redes, donde le doy la enhorabuena por el éxito de Wonder Woman. Es una película que ella no tiene absolutamente nada que ver, pero que en mi cabeza ella la había creado en otra frecuencia, ¿vale? Porque había, es una movida lo de los brotes, que tú te conectas, puedes vivir en diferentes frecuencias, etcétera, etcétera. Entonces, en mi cabeza, una de las historias que había era que una de las frecuencias donde te puedes conectar es donde se crean las películas. Es decir, las películas para mí no era algo que creara el director o el productor o quien fuera, sino que la creaba quien lo hubiese pensado en una frecuencia distinta, ¿vale? Entonces yo despierto por la mañana, le doy la enhorabuena en redes por el éxito de esa peli. Esa publicación, que para la mayoría de gente simplemente es una broma entre ella y yo, porque como me dedico a la comedia, pues será una broma que no entendemos. Mi chica sabe que no es una broma, yo además le dejo una nota en la cocina felicitándola por la peli, le dejo un regalo, desaparezco durante un montón de horas, vuelvo a casa con el coche lleno de regalos literalmente. O sea, cuando digo lleno me refiero a lleno. O sea, si alguna vez habéis visto una película de estas donde se abre un armario y el interior desborda, el coche era eso. O sea, no se podría abrir la puerta porque caían tazas por todas partes. Y entonces ella es la que se da cuenta que algo pasa. Consiguen que ingrese en el hospital porque yo malinterpreto una pregunta que me hacen, que es, ellos me preguntan si les puedo acompañar al hospital, yo les acompaño pensando que voy a acompañarles para una cosa de ellos, y entonces cuando estoy allí las enfermeras me hacen un par de preguntas, yo respondo y dicen, hola, te quedas. Y entonces, sí, claro. Y entonces yo ingreso en el hospital, pero yo ingreso con un mundo que es distinto, yo he encajado el universo. Entonces, cuando sales, nada significa nada. O sea, eres incapaz de recordar dónde está el mundo anterior ni quién eres. Entonces, precisamente en mi caso es que la herramienta que yo creo que fue la que a mí me permitió poder volver a empezar a reconstruirme fue dejar de preguntarme dónde estaba todo aquello, es decir, dejar de pensar o de buscar las respuestas a por qué ya no me gusta lo que supuestamente antes me gustaba, por qué no me interesa lo que supuestamente antes me interesaba, y empezar a centrarme en lo que realmente sí me generaba alguna emoción positiva en esta nueva personalidad, fuera la que fuera. Entonces yo no tengo, no hay como un antes y un después. Simplemente entras en un sitio y cuando sales no entiendes nada, o sea, estás a cero. Porque ¿cómo definirías un brote psicótico? Al final, yo imagino que dependerá de cada uno. No sé, en tu caso, ¿cómo definirías
esa sensación o ese momento en el que hay otra persona dentro de ti o eres una persona distinta. No es que haya otra persona, sino yo creo que la manera más sencilla de entenderlo para cualquiera, o sea, si hay alguien aquí que haya pasado por un episodio de este tipo, sabrá que lo que voy a decir ahora es como el titular y que luego tiene muchísimos matices, pero para quien no lo haya vivido, yo creo que la forma más sencilla de entenderlo es como si de repente encajaras todas las piezas del universo. Es decir, entiendes el porqué de absolutamente todo y todo tiene un valor y un significado. Cuando digo a todo me refiero a todo, absolutamente todo. Es decir, te estoy mirando a ti y el hecho de que vayas de rojo no sería porque sí, o sea, tendría un valor. Y el hecho de que la persona que está detrás lleve una sudadera abierta con el escudo tendría otro significado. El hecho de que tú balances la pierna también, el hecho de que tú hayas mirado para allá cuando yo te miraba también significaría algo. Absolutamente todo tiene un significado. Entonces todo te reconfigura el universo en cada parpadeo. Entonces es agotador porque nada es porque sí, pero es apasionante porque nada es porque sí. Es decir, todo tiene valor. Es como si te enamoraras en cada parpadeo. Es una sensación nueva cada vez que parpadeas. Todos los sonidos significan algo. El hecho de que haya alguien por allí haciendo algo con celo, con la máquina esta, tendría un valor que coincidiría con la palabra que yo hubiese dicho justo en el momento que se oye la máquina. Entonces, la manera de entenderlo es, yo creo que muy a grandes rasgos es eso, es de repente encajas absolutamente todas las piezas del universo y nada es porque sí. Entonces, claro, ponerte en tratamiento es algo que para ti no era ni siquiera una opción porque no sabes que estás en ese mundo o tú no sabías que estabas en esa situación. Bueno, no es que no lo sepas, simplemente encajar el universo no es una enfermedad. Claro. Entonces, no te planteas el tratamiento porque simplemente lo que has hecho es descifrar algo. No es que estés mal, he descifrado algo. Y por tanto, finalmente llegas al tratamiento porque alguien se da cuenta, por lo que sea, lo detectan y a partir de ahí tu vida sí, no sé si recuerdas el terminar ese tratamiento, el volver a tu vida y claro, me imagino que con una medicación, ya con unos protocolos, con un día a día distinto a lo que tenías. El proceso es largo, trato siempre de simplificarlo mucho para que no sea técnico ni aburrido, ni que tampoco sea demasiado simplista, para que quien lo haya vivido no sienta que lo estoy simplificando mucho y quien no lo haya vivido entienda de qué va. Muy a grandes rasgos, el proceso realmente jodido empieza cuando sales del hospital, ahí es donde empieza el caos. Porque todo el mundo cree que tú estás bien porque has salido del hospital. La gente relaciona salir del hospital con ya está bien, y no es cierto. Salir del hospital significa que ya estás controlable, por decirlo de alguna manera. Entonces ya no necesitan tenerte dentro del hospital, pero es el momento en el que tú estás más roto de absolutamente todos. Entonces estás con una medicación, básicamente la medicación lo que hace, cualquiera que esté aquí y haya tomado lo sabrá, es te convierte en un zombie en vida. Ya está, eres un zombie en vida. Entonces es como, ¿estás mejor? Sí, bueno, en principio, al no tener cerebro, pues todo es fácil, me desplazo. O sea, soy capaz de desplazarme de una habitación a otra. Entonces, lo complicado es que el proceso realmente de reconstrucción no es visible para absolutamente nadie y no tienes nada a lo que cogerte, porque es un proceso interno. Entonces, a ti te pueden ver sentado y entonces como te ven sentado es... Joder, llevas todo el día sin hacer nada. Y es, no, llevo todo el día haciendo una cantidad de cosas que no te crees. Otra cosa es que no se vean, pero por dentro la cabeza está hirviendo, porque estás tratando de entender qué carajo ha pasado. Lo que pasa es que tampoco puedes hacerlo porque es que estás con el cerebro a cero. Quiero decir, no es lo que tiene la medicación, no estoy diciendo que esté mal la medicación ni nada, pero creo que nos entendemos todos. O sea, la medicación tiene ventajas y desventajas. Y una de las desventajas es que no selecciona cuáles son los trozos del cerebro a apagar. Los apaga todos y ya está. Entonces, si tú necesitas pensar y descifrar cosas, pues eso está apagado. Tampoco, entonces se convierte en un esfuerzo doble. Entonces, mi relación con la medicación, yo hubo un momento, yo no estuve medicándome mucho tiempo, creo que fueron aproximadamente unos 6 meses o algo así, con 3 tipos de pastillas distintas. Y mi problema era que hubo un momento en el que noté que cuando me encontraba bien, notaba que cuando se acercaba el momento de tomar cierta pastilla yo me ponía peor. Solo con pensar en ella empeoraba. Entonces, inmediatamente lo que pensé es, esto no debe ser guay. O
O sea, no sé qué es, pero coincide mucho. O sea, coincide con pensar en esa medicación. No tiene que ver ni con horarios, ni con duraciones, ni con absolutamente nada. No es una cosa de decir, me tomo esta pastilla y a las 2 horas y media o a las 6 horas ya estoy crack. No, me tomo esto y de repente cuando pienso en que tiene que venir la otra, ya es demoledor. Entonces, empezó a convertirse en solo pensar en tomarla ya me ponía muy nervioso. El estado en el que estás por dentro, pues habrá gente que le vaya muy bien, pero luego hay gente, a mí por ejemplo me convertía en una olla hirviendo por dentro. O sea, yo estaba electrificado, era como tener una valla eléctrica por dentro. O sea, estar quieto era terrible, moverme era terrible, o sea, todo era terrible. Entonces, se empezó como a reducir la medicación, porque además tú tienes, cuando estás ahí, pues el problema es que cuando tienes una sesión con el psiquiatra, pues tú le coges pánico, porque de repente es cómo cuento las cosas teniendo la certeza de que no me van a subir la medicación, que ese es el miedo de alguien que se está medicando. O sea, contar algo y que le digan, pues te la subo, ese es el puto pánico que tiene todo el mundo y tiene todo el sentido. Entonces, yo afortunadamente coincidí con una psiquiatra que me entendía bien y yo que era bastante inteligente y tenía bastante sentido común. Y entonces el proceso con la medicación y el cómo estás bien es que es un proceso eterno. O sea, no podría explicártelo en una frase. Es muy largo, te vas a caer cuando creas que estás bien, tendrás que volver a remontar, tendrás que fijar puntos de anclaje. O sea, es entender que es tu prioridad. O sea, creo que el momento en el que empiezas a recuperarte un poco es cuando entiendes que es a vida o muerte. No hay más. O sea, cuando entiendes que la prioridad eres tú. Por si las voces vuelven, recoge todo esto de lo que estamos hablando. ¿Por qué decides escribir un libro sobre esto? Fue una carambola de casualidades. No estaba previsto escribir el libro. O sea, yo realmente, el motivo real por el que escribo el libro es porque yo no lo encontré cuando salí del hospital. No tiene más. O sea, cuando yo salí del hospital sin tener ni idea de cómo se remonta después de pasar por algo así, porque sales básicamente con la sensación de, bueno, pues ya estoy muerto, me quedo en este rincón y ya se hará oscuro cuando se tenga que hacer oscuro. Yo me puse a buscar algún libro de alguien que hubiera pasado por lo mismo que yo y hubiese conseguido remontar para copiar lo que hubiese hecho. Es decir, porque yo no tenía ninguna estrategia. Entonces, entre copiarla de alguien que hubiese pasado por eso y hubiese remontado o no tener ninguna, pensé, voy a copiar. Entonces, me puse a buscar a alguien que hubiera pasado por algo así. El problema es que no encontraba nada. O sea, todo lo que encontraba eran libros muy técnicos, relacionados con medicina, relacionados con qué le había pasado a mi cerebro, pero eso a mí me importaba un carajo. O sea, lo que le hubiera pasado a mi cerebro me da igual. Y no tienes tampoco capacidad de atención como para descifrar términos médicos, ni adornos, ni absolutamente nada. Yo necesitaba una historia de alguien que se sentara conmigo a tomar un café y me dijera, mira, yo he pasado esta movida, esto es lo que he hecho yo, si te sirve bien, y si no, pues busca a otro que le haya pasado. Pero no encontraba nada. Todo lo que encontraba eran libros de ese tipo. Entonces, cuando la editorial, cuando Planeta contacta conmigo para escribir un libro, no relacionado con esto porque nadie sabía lo que había pasado. O sea, Planeta contacta conmigo a raíz del informativo. Yo tengo un proyecto en redes, que es un vídeo de 2 minutos cada mañana. Entonces ellos contactan conmigo con la intención de proponerme un libro relacionado con comedia o relacionado con mi parte más de entretenimiento. Pero a mí ese proyecto no me interesa, no me apetece nada. Y me doy cuenta que justo en ese momento, si me está llamando una editorial para escribir un libro, en teoría soy alguien que ha pasado por eso y ha conseguido remontar, por lo menos para llegar hasta el punto en que una editorial contacta con él y le propone escribir un libro. Entonces me doy cuenta de que soy el tío que me hubiese venido muy bien que hubiese escrito el libro. Y entonces decido llamar a la editorial y les digo, a mí lo único que me apetecería escribir es esto, por si alguien está justo en este momento saliendo del hospital y buscando a alguien que haya pasado por esta movida y haya conseguido remontar. Entonces lo escribí porque yo no lo encontré. No tiene más. Pero claro, para escribir un libro así, además con el detalle y con la profundidad, como tú dices, para que realmente sirva, supone que Ángel Martín se siente y recuerde paso por paso toda la historia, ¿no? ¿No asusta el volver a vivir todo eso y de esa forma tan profunda? No asusta porque no eres consciente de que vas a tener que vivirlo en esa profundidad hasta que te pones a escribir. Entonces, cuando te das cuenta de que vas a tener que bucear a niveles muy salvajes, te das cuenta de que va a haber momentos que va a hacer daño, pero el contrato ya está firmado. Pues ya estás jodido, ya no puedes recular, ya has dicho que sí, ya te comes el marrón. Pero no eres consciente hasta que empiezas a escribirlo. Cuando empiezas a escribirlo, sí, pero por una razón muy sencilla, porque realmente yo lo escribía para alguien que estuviera justo en el momento en el que yo estaba cuando salí del hospital, que es la mierda más absoluta, la oscuridad más oscura que alguien pueda imaginar,
y la capacidad de atención más bajo mínimos que puedas sospechar. Entonces, tienes que escribir con la certeza de que cada palabra de las que pongas ahí le va a servir a esa persona. Entonces, claro, tienes que masticar lo que te ha pasado a una profundidad que es muy dolorosa por momentos, pero que vale la pena. Lo que pasa es que te das cuenta cuando el contrato ya está firmado y parte del dinero lo tienes ya. Es como, bueno, pues, esta tarde hay aquí muchísima gente, yo no sé si estadísticamente, la verdad no he mirado el dato, pero a lo mejor hay alguien entre todas estas personas que pueda estar en un momento así. No, todos, si no, no estarían aquí. Ya te lo digo yo, vamos. No hace falta una estadística, ya te digo yo que si no, ¿de qué iban a estar aquí? Estarían en su casa viendo Harry Potter, vamos. No, mi pregunta va porque, bueno, has hablado de la importancia de que otra persona se dé cuenta. No sé si a lo mejor esta tarde estando aquí o escuchando esta historia alguien pueda decir, pues es que eso es lo que me está pasando a mí. No sé qué tips darías a alguien que tú digas, pues mira, o estate atento o no sé en qué se pueden fijar o realmente es importante que haya otra persona a tu lado que lo vea. No, bueno, no lo sé. Imagino que cada uno tiene su historia y cada mundo. Llegué a una conclusión charlando con alguien, no recuerdo cuándo, cómo ni dónde, pero que hizo una reflexión que me parecía que era bonita para descifrar si a lo mejor estaba sucediendo algo extraño. Llegamos a un ejemplo que yo creo que es fácil entender, y es si de repente tienes la sensación de estar viviendo al mismo tiempo entre dos mundos y te mueves entre ellos de forma involuntaria. Es decir, no eres tú quien juega al ir al otro mundo. O sea, no eres tú quien juega a encajar las señales, sino que de repente te das cuenta que llevas un rato con la sensación de que todo está encajado. Entonces, si intuyes que estás viviendo al mismo tiempo en dos mundos paralelos y te desplazas entre ellos sin ser tú quien voluntariamente decida ir a uno o a otro, no estaría mal que te sentaras con alguien de confianza y le dijeras, tío, tengo esta movida, no te alejes mucho, o sea, échame un ojo, no estaría mal. Es lo único que creo que puede servir. Lo otro es, yo creo que cada persona es un mundo y es un poco más delicado y más frágil entrar ahí. Porque, bueno, en el libro hablas de esas voces que escuchabas. No sé si es muy complicado explicar realmente una voz como qué, como cuando yo hablo sola en mi casa conmigo, como cuando te imaginas que alguien te hace una pregunta, como cuando sueñas. No, es sencillo. En el libro yo creo que hay un ejemplo fácil y lo puedo hacer. Es muy fácil hacerlo ahora. Yo creo que intuyo que todos aquí hemos tenido, lo que seguro hemos tenido todos es una madre, seguro, todos los que estamos aquí. Eso es inevitable, ha pasado. Piensa ahora mismo, pensad un segundo en la frase que más veces os ha dicho vuestra madre. ¿La habéis pensado ya? ¿La habéis oído con su voz o con la vuestra? Pues eso. Pues básicamente es eso, es que pues tienes eso todo el tiempo en tu cabeza. Entonces, hay veces que puedes detectar quién es, hay veces que no. Entonces es como, no es una voz que oigas en voz alta amplificada, sino que es como si de repente los recuerdos tuvieran volumen, es como si te conectaras con frecuencias, como si pudieras recordar escuchando con la certeza de que estás escuchando. No, has perdido tu voz. ¿Ahora? Sí. ¿Es una voz con la que conversas? ¿Una voz que te habla? ¿Cómo te hace sentir o te sientes acompañado? Hay de todo, o sea, hay de todo. Es una fiesta muy grande como para explicar. Hay de todo, hay mucho rock and roll. O sea, realmente hay voces con las que tienes conversaciones, hay algunas con las que tienes conversaciones. Yo, por ejemplo, tenía conversaciones conmigo mismo, pero estando en otro plano. O sea, no es como cuando tú hablas contigo. Yo creo que todos aquí tenemos conversaciones con nosotros mismos, en plan, te levantas por la mañana y puedes hacerte preguntas tú a ti mismo y sabes que no está pasando nada. Todos nos hemos levantado aquí alguna vez de, hostia, no deberíamos ducharnos, ya, venga, va, que aunque sea fin de semana. Y entonces estás hablando contigo, pero sabes que estás hablando contigo desde aquí, simplemente estás verbalizando pensamientos y no tiene más. Cuando pasas por ciertos lugares, yo por ejemplo tenía conversaciones conmigo mismo, pero yo sé que las estaba teniendo con un tipo que no estaba en el año en el que estaba sucediendo la cosa. O sea, era un tío que estaba muy por encima. Es como si yo desde 2017 pudiera estar hablando con el de 2022 y a su vez podía estar hablando con el de 1995.
También podías estar hablando con gente que no sabías quién era, simplemente pasaban a darte pistas de algo que había pasado, pues de repente te venía una voz de tranqui, llevaba gafas, y es como, vale, entonces sigues, o sea, tienes como muchas voces que van conectándose en distintas capas, entonces no todas tienen no a todas les puedes poner una cara, por decirlo de alguna manera, sino simplemente es como si llevaras una radio en la cabeza que puede sintonizar con distintas frecuencias y distintas emisoras que te van dando pistas de lo que va sucediendo a medida que pasa el día. Todo esto mientras sigues haciendo tu vida normal, Sí, de claro. diario, ¿durante cuánto tiempo? No sé cuándo empieza la fiesta, no lo sé, o sea, no lo sabes, o sea, yo he conseguido llegar a un día en el que, desde el punto en el que estoy ahora, o sea, desde el momento en el que estoy ahora, cuando me siento a escribir el libro, sí que encontré un día en el que creo que probablemente todo se fue un poco más de madre de lo que ya se venía yendo. Había muchos momentos previos, porque quiero decir, yo venía ya de sensaciones de poder controlar el universo, el volumen del universo, por así decirlo, porque yo tenía grabaciones, entonces tenía la sensación de que mentalmente podía controlar el volumen del universo para poder grabar, etcétera, etcétera. Entonces, desde donde estoy ahora sí he conseguido encontrar un punto en el que creo que la historia se desborda, y es un día en el que, dándome un baño, me doy cuenta, insisto, desde donde estoy ahora, que empiezo a tener una conversación con alguien que ya no soy yo, porque sabe cosas que yo no. Es decir, lo que yo pensaba que era una conversación conmigo mismo, el ejemplo que pongo en el libro es lo que sucedió ese día. Yo hay un día que, bueno, lo resumo, hago spoiler, da igual, si no pasa nada. Yo hay un día que me estoy dando un baño y entonces de repente pasa por mi cabeza una idea. Yo en aquel entonces estaba escribiendo sketches para una página de comedia, y entonces de repente pasa una idea mientras me estoy dando un baño, no tengo el móvil para anotar, no tengo libreta, o sea, simplemente me estoy dando un baño sin más, y me da mucha rabia la sensación de se me va a olvidar la idea que he tenido. O sea, no se me va a olvidar la idea, pero sí se me va a olvidar milimétricamente cómo estaba construida esta idea. No sé si aquí a gente le pasa, pero a algunos, cuando tenemos ideas, nos da mucha rabia la sensación de que una palabra no la vamos a recordar, o de que la construcción de esa frase va a cambiar. O sea, te da rabia. Yo soy de esos, me da rabia. Cuando tengo una idea que me parece que va a funcionar, necesito anotarla ya. Entonces, de repente, yo ese día me estoy dando un baño, pasa por mi cabeza una idea que me parecía que iba a estar bien. Me da mucha rabia no tener nada a mano, y entonces yo mismo, lo que creo que es yo conmigo, de repente aparece como una conversación conmigo mismo de, hostia, ¿cómo molaría tener en la cabeza una caja fuerte donde poder guardar las ideas de forma intacta para poder recuperarlas después? Simplemente ir a la caja fuerte como si fueras al banco, sacar la cajita y decir, esta es la idea, tal cual la pensé. Y entonces, de repente, esa voz con la que yo estoy teniendo la conversación me dice, pues si quieres construimos una hora. Y entonces yo digo, pues vamos a construir. Y entonces empiezas a fantasear con la idea de construir una caja fuerte. Entonces, tal y como estamos construyendo la caja fuerte, yo hago una pregunta que en ese momento parece inofensiva, pero desde donde estoy ahora me doy cuenta que es donde empieza todo a desviarse un poco más, que es, pero ¿y yo por qué no sabía que podíamos hacer una caja fuerte en el cerebro? Y entonces esa voz con la que estoy teniendo la conversación dice, porque no estabas preparado. Y entonces, en ese momento, desde donde estoy ahora, yo de lo que me di cuenta es que en mi cabeza había una voz que era la mía y una voz que sabía cosas que yo no. Entonces, si había una voz que sabía cosas que yo no, quiere decir que dentro de ti hay alguien que sabe cosas que tú no. Entonces ya empieza como a desdoblarse la personalidad. Y entonces ahí empiezo a tener conversaciones del tipo, pero hay más cosas que yo no sepa. Y es un poco de flipar. Y ahí es cuando yo creo, desde donde estoy ahora, que es verdad que es un día que probablemente la cabeza, perdonad que os estoy dando la espalda, donde la cabeza se desmadra ya un poco más. Pero insisto que es desde donde estoy ahora. Pero previamente ya ato cabos de cosas que ya había como juegos extraños. Y como desencadenante, recuerdas ese día, pero ¿qué crees que te pudo llevar ahí? En alguna ocasión has hablado, bueno, creo que has hablado de marihuana, no sé si lo... No, las drogas obviamente son una bala más en el cargador de las posibilidades de que esto te suceda. Es inevitable. Quiero decir, he hablado con mucha gente y si no fuera porque ya tengo la certeza de que esto es así, no lo diría. Me ha escrito mucha gente a raíz de la publicación del libro, mucha gente que sé que no mienten ni tienen la necesidad de mentir, diciéndome que sepas, por si a ti te sirve de algo, que sepas que me ha pasado lo mismo que a ti, exactamente lo mismo, sin consumir nunca absolutamente nada. Entonces, es importante que la gente entienda que tomar drogas obviamente es meter una bala más en el cargador de las posibilidades de que algo así suceda, pero no es ni lo definitivo
ni lo que hace que, pues si no las consumo no me puede pasar. No, te puede pasar exactamente igual, es una bala más. Quiero decir, todos tenemos amigos que no han consumido nunca y les ha pasado estas movidas, y amigos que consumen y no les ha pasado nada. Quiero decir, entonces es un ingrediente más, como muchos otros ingredientes. Tratar de descifrar los por qué, yo creo que es la pérdida de tiempo más grande que un ser humano puede hacer con su energía y su vida. Porque creo que a menos que tengas un evento en tu vida, un evento trágico que te parta la vida en dos, creo que esto no va de, me ha pasado esto que me ha... No, creo que es un cúmulo de cosas que vas creando una especie de burbuja para no enfrentarte a ciertas cosas, no querer verlas, no negártelas a ti mismo, etcétera, etcétera. Entonces hay un día que el cerebro dice, hasta aquí, me voy, y ya está. Porque creo que nunca hay un evento, voy a poner un ejemplo de que de la noche a la mañana se te pueda romper el cerebro, y voy a poner un ejemplo que es la mierda ponerlo, pero creo que es la manera más sencilla de que todos nos entendamos. Entiendo que si tu vida está bien y de la noche a la mañana pierdes a tus hijos, entiendo que la vida se te rompa en dos y que las posibilidades de que tu cerebro haga crack están ahí, las pongan sobre la mesa y es, ¿qué crees que ha sido? Perder a mis hijos. Ok, indiscutible. Pero la mayoría de nosotros creo que simplemente es un goteo de cosas que hay un día que el cerebro dice, no puedo más, y se refugia en algún sitio que no sabemos dónde está. Y para salir de ahí, no sé si hay algo que tú dirías, pues mira, para mí fue fundamental la medicación, la terapia, dar con esta psiquiatra que fue maravillosa, el haber tenido la voluntad de ponerte en terapia o en avanzar a partir de ahí. Si te soy sincero, creo que la cosa que fue fundamental para mí y que es la única que me apetece que en las conversaciones la gente escuche, porque creo que es la única que es bastante imprescindible y que depende única y exclusivamente de ti, lo que para mí fue fundamental fue dar por muerto al tío que yo había estado construyendo hasta que sucedió eso y dejar de preguntarme los por qué. Fin. O sea, dejé de gastar la más mínima energía en por qué ha pasado esto, en por qué estas cosas que antes me interesaban ya no me interesan, en por qué estas emociones que antes tenía hacia esto ya no las tengo. Me di por muerto. Decidí darme por muerto y empezar a construir de cero. Pero porque leyendo, sí que encuentras foros, porque cuando sales del hospital tratas de localizar a gente que haya pasado por lo mismo que tú, para ver si eres el único o no, y afortunadamente descubres que le ha pasado a mucha gente, pero leyendo historias de gente que compartía su caso, lo que me di cuenta era que prácticamente el 100% de personas que habían pasado por algo así y que trataban de recuperarse, descifrando los por qué, tratando de recuperar las emociones, tratando de recuperar lo que eran antes, volvían a recaer y llevaban años tratando de remontar. Y entonces pensé, si hago esto me va a pasar lo mismo. O sea, voy a estar, dentro de 2 años estaré diciendo, pero a mí ¿por qué esto que antes me gustaba no me gusta? Y yo lo que hice fue, me di por muerto. Ya está, es como, bueno, pues has estado construyendo una cosa que claramente tenía una pieza que iba mal porque te ha llevado al psiquiátrico. O sea, que algo de lo que habías montado estaba defectuoso, amigo. Y esas fueron las dos cosas, yo creo que a mí me fueron como claves para empezar a reconstruir. Hay algunas tramas muy interesantes, ¿no?, que a ti te ocurrían. A mí me gustaría que contásemos algunas, las pueden encontrar en el libro, pero que son curiosas y a mí me gustaría, bueno, que las pudiésemos comentar, las que tú quieras. La que quieras, vamos, no estoy yo pudoroso, ¿eh? No, simplemente que nos traigas alguna idea, alguna de esas tramas que a ti te... Vale, pensaba que tenías una favorita. No, hay muchas, yo creo que cualquiera que haya pasado por algo así sabe que son montones. Es que hay muchas. Desde pensar que la gasolina es placebo y quedarte tirado con el coche, porque es placebo, o sea, no ya está. Tú estás convencido de que la gasolina es placebo y que los coches tiran, que el contador ese de la gasolina cuando llegue a cero tú tiras. Y una cosa, por si os sirve, esto sí lo descubrí, pues yo pensaba, no, la gasolina es placebo. Y entonces sucedió una cosa en mi coche, que es que el depósito llegó a cero y el coche seguía circulando. Entonces, obviamente, mi idea de la gasolina es placebo se reforzó durante muchos kilómetros, muchos, a lo mejor fueron entre 8 y 10 kilómetros. Entonces, por si os sirve, cuando el contador de combustible ponga cero, tenéis 8 kilómetros aún, ¿vale? O sea, que no os agobiéis, que podéis llegar a la próxima gasolinera. Entonces, desde quedarte tirado con eso, hay algunas que pueden ser divertidas cuando las ves, a pensar que de repente la gente que está
bueno, la gente, claro, tu reflejo en el espejo no es tu reflejo, sino gente que está al otro lado tratando de copiar milimétricamente tu personalidad para apoderarse de tu cuerpo y de tu vida. Esa es un poco más tétrica, no te voy a engañar. Esa es jijijaja aquí, pero cuando te ves al espejo y dices, hijo de puta, lo está consiguiendo, y te ves afeitándote, cambiando la ropa, lavándola para verte distinto por completo en ese espejo, pues esa es otra movida de las que tienes. Luego de repente, absolutamente, la sensación de que absolutamente todo es tuyo es bastante potente, no te voy a engañar. Cuando digo todo, es todo. Es decir, yo de repente no entendí, el día que publiqué la enhorabuena por Wonder Woman a mi chica, yo me fui a comprar tazas y compré muchas tazas de Disney, muchas. Entonces, yo no entendía que ella no entendiera nada y se enfadara porque me hubiera gastado dinero en tazas de Disney, porque Disney era nuestro. Quiero decir, entonces, era una inversión. O sea, yo pagué las tazas porque no necesitaba contarle a la dependienta de esta movida es mía, no quiero que pienses que vengo a llevármelas y ya está. Pero de alguna manera yo estaba reinvirtiendo en mi propio negocio. Luego hay muchas, hablas con los dioses. Una de las que a mí me ha servido para... Esta me ha servido bastante. Una de las cosas que sucedió es que como tienes la sensación durante el brote de que puedes... No existe, creo que la manera más sencilla de explicarlo es, no existe el pasado y el futuro, no existe. Conviven al mismo tiempo, solo que en otras frecuencias. Es decir, la vida no desaparece. Cuando estás durante un brote tú tienes la sensación de que puedes sincronizarte directamente con momentos del pasado o del futuro, de manera que es como si tuvieras un pie aquí, pero otro pie lo tienes en el pasado, de manera que puedes convivir en los dos lugares al mismo tiempo. A mí eso me permitió que Mozart tocara en directo para mí. Entonces, eso fue muy bonito. O sea, escuchar a Mozart, o sea, tener la certeza de que Mozart te está tocando... No, o sea, no soy un apasionado de la música clásica, no soy el tío que diga, qué bien, me la pela muchísimo Mozart, pero toca muy bien el piano, es indiscutible. Entonces, tener la sensación de que está improvisando para ti, porque además la sensación que tienes es, lo está tocando por primera vez. Entonces, es de una belleza absoluta. Eso fue maravilloso y es cierto que eso a mí me ha permitido volver a disfrutar de la música de verdad, porque creo que muchos hemos perdido esa conexión con las cosas. O sea, yo tengo la suerte de pertenecer a una generación que muchas cosas que hay ahora disponibles no las tenía. O sea, yo pertenezco a una generación donde de repente comprar un cassette era sentarte a escuchar esas 5 canciones de una cara y las 5 canciones de la otra. No digo que lo eche de menos, me parece fascinante Spotify, pero sí que me ha permitido regalarme momentos de, hostia, esta persona ha sacado un tema, me siento, le doy a play y no hago absolutamente nada. O sea, hoy en día creo que estamos muy acostumbrados ha sacado un tema, le doy play mientras lavo los platos, hago la comida, paso no sé qué, preparo no sé cuándo y entonces no escuchas la canción. Entonces, volver a escuchar música de verdad, volver a vivir ciertas cosas de forma intensa, sí que es cierto que me ha permitido reconectarme con eso. Entonces, hay muchas tramas, eres hijo de los dioses, pues, las botellas de aceite tienen señales encubiertas, las pelis te hablan directamente, entonces hay muchas cosas, muchas tramas. Y luego además, pues eso, haciendo tu vida al mismo tiempo, respondiendo a esas voces, cosas que se hacen automáticamente, ahora te fijas en ese detalle. Sí, a mí ahora cuando alguien me dice, soy capaz de hacer 2 cosas a la vez, digo, anda que yo. No me impresiona, bro. Porque claro, debía ser agotador, o sea, al final un día era cansado. No hay un final del día, esa es la clave. No hay un final del día, es agotador porque el día no acaba, o sea, no existe el tiempo, o sea, no existe el por la mañana, el mediodía, la tarde, la noche, no existe el tiempo, no existe. Entonces, es agotador porque no puedes dormir porque te vas a perder algo. O sea, si todo está reconfigurándose todo el tiempo, una de las tramas que había también en la cabeza era, para mí, la Tierra no era un planeta, sino que era una nave donde se había reconstruido milimétricamente la Tierra y estábamos yendo a otro planeta. Entonces, una de las cosas que sucedía por las noches es que para mí la Luna y las estrellas estaban mucho más cerca de lo que están habitualmente. O sea, yo he visto la Luna de una forma que muy pocos de los que estén aquí hayan visto. O sea, yo la he visto a una distancia de decir, es que como estiro el brazo la toco. Entonces, claro, tú no quieres dormir porque te estás acercando a la Luna y, o sea, es espectacular ver eso. Entonces, no existe el concepto del tiempo.
desaparece por completo. Entonces es agotador, sí, es agotador. Y en un momento en el que además no hay presente, no hay futuro, ¿cómo es el hacer planes, el poder organizarte? Bueno, te das cuenta que la propia inercia de la vida va haciendo. Yo por aquel entonces, yo tengo la suerte de que desde hace unos años soy alguien que no tiene como unos horarios de oficina. No sé cómo es esto si tienes unos horarios de oficina, pero intuyo que la propia inercia encaja esos horarios para que tenga sentido. Lo que pasa es que, aunque tú estés, para que nos entendamos, yo estaría aquí charlando contigo, solo que tendría otro valor para mí esta conversación. O sea, tú y yo estaríamos hablando probablemente aquí, telepáticamente estaríamos teniendo otra conversación y el valor de esta conversación sería otro muy distinto y el por qué ha tenido que ser aquí la conversación sería otro muy distinto. Entonces, la propia inercia, yo creo, de lo que ya vas construyendo te lleva, pues a las 9 tengo que salir de casa para estar a las 10 en este sitio, etcétera, etcétera, solo que el valor de esas cosas es distinto. ¿Y cómo es Ángel Martín hoy, después de haber vivido esto, de haberlo superado? Imagino que con un aprendizaje también de muchísimas cosas. ¿Cómo es? ¿Es una persona distinta? ¿Ni mejor ni peor? No, sí, mejor. Sí, en mi caso no tienes nada que ver, pero por lo que comentábamos antes, por la opción que yo elegí de darme por muerto, no tiene más. Entonces, en el momento en el que decides construir tu vida de forma muy, muy consciente, todo es mejor. O sea, en el momento en el que descifras algunas cosas que son útiles, todo es mejor. Entonces, cuando empiezas a construir basándote en lo que te hace, en lo que te interesa, en lo que te hace sentir bien, en lo que quieres, no tienes nada que ver. O sea, la parte más difícil, en realidad, de querer construirte desde cero, la más complicada, es que tienes que enterrar a lo que ya has construido. Esa es la más complicada, porque no quieres ser enterrado. Es así de simple. Es decir, que tú quieras cambiar, tú puedes tomar la decisión consciente de voy a cambiar, ya no voy a ser así. Pero hay muchas cosas que ya están montadas desde que eras crío. Entonces, va a ser durante mucho tiempo una guerra muy dura entre lo que quieres ser y lo que eres. Y esa guerra es constante, es muy constante, porque imagino que dependerá de la edad que tengas, no por aprendizaje, sino porque algunas cosas, pues si tienes 16 o 18, no se han instalado con la misma fuerza que si tienes 40, no tiene más. Entonces, enfrentarte a eso es lo más complicado. Ser honesto contigo, dándote cuenta de que algunas cosas de las que habías construido dentro de tu personalidad eran tóxicas para ti mismo o que tenías rasgos de gilipollas, pues es terrible porque de repente tienes que abofetearte tú a ti. Es como si de repente no es lo mismo decir, es que este es un gilipollas, que decir, es que este es un gilipollas pero con un espejo delante. Esa movida es un poco más seria, porque de repente te das cuenta y entonces te enfrentas a todos esos demonios. Pero claro, no tienes nada que ver. Luego te vas construyendo y hay cosas que vuelven, por supuesto, hay cosas que son de tu propia esencia y cosas que de repente no sabías o pensabas que ya no iban a volver nunca más y de repente vuelven y dices, ah, pues qué bien, me daba un poco de pena haber perdido esto. Suelen ser un poco más superficiales, pero vuelven. Pero en el momento en el que te empiezas a construir de forma muy, muy consciente, todo cambia, es distinto. Vamos a empezar con el turno de preguntas, ¿vale? Para que podáis hacerle las preguntas que queráis. No sé si tenemos otro micrófono que podamos ir pasando al público, si alguien me echa una mano. ¿Tenéis preguntas? Ir levantando la mano, allí por allí al fondo, alguna por aquí más cerca mientras llegamos hasta allí. Hay un montón de manos. Vale, bien. ¿Dónde está el otro micrófono? Sí, yo te dejo el micrófono. Bien, pues por aquí hay una chica y luego por allí hay varias. Disculpad, cuando ella termine de preguntar, volver a levantar la mano por ahí, así vamos ya adelantando el micrófono, ¿vale? Lo vamos pasando para allá para que vayamos un poquito más rápido. Hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias y enhorabuena por el libro. Mi pregunta iba más en torno a cómo vivió este momento la gente cercana a ti, por ejemplo, tu pareja, familiares, la gente que estuvo a tu alrededor.
tanto en el momento más intenso del brote en sí como en el momento de la recuperación. ¿Y qué te ayudó de su comportamiento o de la ayuda que te pudieran ofrecer y qué se debería evitar en todo caso que hicieran contigo, en rasgos generales? Vale. Te voy a ser muy sincero. El cómo lo vivió mi entorno me importa un carajo. O sea, así de sencillo, quiero decir, pero es por un motivo muy simple. Cuando te pasa algo así tienes que entender que tu prioridad eres tú. O sea, el sentido común te lleva a entender que tu entorno, la gente que te quiera, lo está pasando mal, porque tú estás mal. Es sentido común. Lo que no puedes hacer es sobrecargarte el caos que ya tienes con encima la culpa o el qué les he hecho o cómo lo estarán viviendo. No puedes hacer eso, no es tu guerra. Si cuando estés bien te apetece sentarte, invitarles a comer y decir, vaya movida, lo que os he debido pasar, pero el que está mal eres tú. Entonces, tú eres tu prioridad. Entonces, no me importa un carajo. O sea, el sentido común me lleva a pensar que mal, pero también es un momento solo me importa Eva porque estuvo conmigo y obviamente le debo la puta vida. Pero el resto me dan absolutamente igual. Lo que sé es que es un momento de extrema fragilidad en el sentido de que es probable que gente de tu entorno... Voy a explicarlo claramente porque con metáforas no se va a entender. Cuando a mí me sucede esto, yo vivo en Madrid. Mis padres viven en Barcelona, yo soy de Barcelona, pero llevo muchos años ya viviendo en Madrid. Cuando esto sucede, ellos se desplazan a Madrid y el tiempo que yo estoy ingresado, ellos se quedan viviendo en casa donde también está Eva. No quiero ni pensar el infierno que debió ser eso, porque todos, cualquiera con sentido común, sabe el infierno que debe ser eso, ¿vale? Cuando yo salgo del hospital, obviamente, mi madre quiere quedarse en casa y yo le digo, tú te vas ya, porque yo he salido del hospital, te tienes que ir. Esa es probablemente la decisión más dura que yo tuve que tomar. ¿Pero por qué? Porque yo no vivo con mi madre. Es así de simple. Entonces, las posibilidades de que en ese momento gente cercana, y esto lo digo con todo el cariño, no despreciando a las madres, ni porque mi madre sea mi madre es normal, quiero decir, una madre del montón, por así entendernos. El sentido común me lleva a pensar en que en esos momentos es muy probable que gente que ha perdido terreno en tu vida trate de recuperarlo. No a malas, es simplemente trato de recuperar terreno que he perdido. Entonces, yo creo que lo único que es importante es que trates de que tu vida no se modifique de forma radical en el entorno, ¿vale? Entonces, yo de repente lo que no quería era empezar a vivir como con un control de gente que no había estado controlando todo el tiempo. Mi vida la iba a construir con alguien y es ese alguien y yo quien tenemos que tratar de remontar esto. De las sensaciones más demoledoras que uno puede tener es por lo menos tener la sensación de que saldrá y la gente que estaba cuando entró estará, y es importante que la gente asuma que cuando sucede algo así hay mucha gente que va a desaparecer. Fin de la historia. Tampoco tiene mucho sentido que le dediques tiempo a pensar por qué esta gente que antes estaba ya no está. No gastes energía en eso. Gasta la energía en, hostia, la gente que se ha quedado, bro. O sea, yo de repente descubrí que alguien que pensaba que era para mí un hermano no lo era, y alguien que pensaba que era un amigo, ahora mismo si tengo que matarte por él, te mataré. Ya está. Porque ha sucedido, no tiene más. De repente alguien a quien tú tenías colocado aquí, descubres que en realidad no estaba aquí, y alguien que tú tenías colocado a ti, descubres que es, oye, si necesitas mi vida te la regalo, no pasa nada. Eso es importante. Entonces, respecto a mi entorno, es eso. Respecto a qué ayuda o qué no ayuda, yo te puedo decir lo que a mí me ayudó. Me ayudó tener la sensación de que por lo menos Eva, que era la persona que estaba conmigo pasando todo esto, entendía que era un proceso mental. Pero no supo gestionar muy bien cuándo apretar y cuándo no. Es intuición, ahí sí que no puedo decir nada. Ella no tiene experiencia en esto, simplemente es alguien más joven. Creo que mucha gente más joven tiene mucha intuición para ciertas cosas y entonces supo cuándo hacía falta mucha calma y no apretar, y supo cuándo hacía falta hay que dar un paseo o tienes que escribir, me da igual que sea el infierno para ti. Entonces, supo gestionar muy bien eso. Y lo que sé que no ayudaba era cuando de repente la gente soltaba frases
basadas en lo que se ve en el escaparate. De, pues, no entiendo que estés mal si no has hecho nada en todo el día. Esas frases no ayudaban. Eso sí lo sé. O sea, sé que ayudaba el no tener presión y sé que no ayudaba la sensación de, pues es que ya estás bien. Quiero decir, o sea, llevas 2 días sentado en el sofá sin hacer nada, digo yo que ya estás bien, ¿no? O sea, todas esas cosas no ayudaban. Y sobre todo el tratar de juzgar las emociones que tú pudieras compartir, porque podían ser contradictorias. Es decir, que tú de repente dijeras, pues no me encuentro bien, cuando tu aspecto era de, pues deberías encontrarte bien, que la gente pusiera en tela de juicio las emociones que tú compartías, eso tampoco ayudaba, el poner en tela de juicio, porque tú tratas... O sea, uno de los problemas que yo tenía era, me estáis diciendo que me habéis ingresado porque muchas de las cosas que pienso no son ciertas. Entonces, mi gran problema era, entonces, ¿qué cosas son ciertas de las que he pensado a lo largo de mi vida? ¿Cómo lo sé? Entonces, no sabía qué era cierto y qué no era cierto. Entonces, era un momento de extrema fragilidad. Entonces, a mí me ayudó la cero presión, el no cambiar mi entorno, o sea, lo que visualmente uno ve cuando se levanta por la mañana, y no ayudaba la presión, pero porque es un curro de aquí dentro, va aquí dentro, no ves la máquina. No. Bueno, buenas tardes. Te quería preguntar, para superar todo esto, has tenido que matar a ese ángel. ¿Crees que reconocerías una recaída? Volver a poner esos universos paralelos. ¿Cómo Sí. crees que podrías reconocer todo Porque esto? ya lo he vivido. Es decir, ¿cómo podrías reconocer tú que vas a... O sea, tú puedes reconocer las cosas cuando ya las has vivido una primera vez, porque tienes una referencia. O sea, tú no puedes reconocerlo cuando no lo has vivido. Es decir, si tú vas conduciendo ahora mismo, ya has tenido algún accidente o algún momento se te ha ido el coche o algo así, tú puedes identificar en qué momento, ojo, aquí puede haber peligro. Lo ves, lo intuyes. Entonces, en el momento en el que a ti te pasa algo, ya tu cerebro sabe por dónde has pasado. Entonces, es muy fácil identificar cosas para prevenirlas. Es muy difícil la primera vez porque no sabes lo que es, o sea, no lo sabes. Pero cuando ya lo has vivido, ya lo sabes. Entonces, lo ves venir. Lo que a lo mejor no podría identificar, obviamente, son todas las posibilidades que pueda ofrecer la locura. Es como, vale, pues esta de las voces te las conoces, la que no te conoces es la de la mano tonta. Y es, ¿la mano tonta? Sí, es una movida nuestra que vas a flipar. Esa no, porque no la he vivido. Pero realmente si tratara de llegar por un sitio que ya hemos construido, es como, tronco, pues yo he puesto todas las barreras, lo estás intentando por aquí, de verdad. Entonces, sí, intuyo que sí. Buenas tardes. Yo quería preguntarte si una vez que fuiste consciente de que eso que estaba pasando en tu cabeza no era normal, por así decirlo, si llegaste a tener miedo o inseguridad de sentir que no iba a poder salir o de que eso no iba a acabar nunca, y cómo gestionaste ese miedo en caso de que se diera. Claro, es que yo no me di cuenta de que estaba pasando algo. O sea, a mí me ingresan, pero no porque yo me dé cuenta de nada. Es decir, yo me despierto una mañana, publico la enhorabuena por Wonder Woman, consiguen que les acompañe a un hospital, porque me preguntan, ¿me acompañas al hospital? Y yo lo que interpreto es que quieren que les acompañe al hospital para una cosa suya, no para mí. Entonces, para mí no hay nada raro en la cabeza. Yo simplemente he descifrado el universo. No tiene más. Eso no es raro. Quiero decir, porque al final pasamos la mayor parte de nuestro tiempo tratando de descifrar qué carajo somos y qué hacemos aquí. Entonces yo simplemente conseguí la respuesta. Entonces no sucede nada. El caos viene cuando sales del hospital, porque sales creyendo que no vas a poder volver a ser una persona funcional en absolutamente nada. Ahí es donde viene el caos. Lo otro, en mi caso, imagino que si de repente tú estás siendo consciente de que estás viviendo en mundos distintos y eres tú quien va a pedir ayuda, es muy distinto porque eres tú quien está teniendo la sensación de se me está yendo. Pero no es mi caso. O sea, yo no he pasado por eso. Yo simplemente entro. De hecho, mientras me están ingresando, lo que pienso es, vale, esto no es el ala de psiquiatría, esto lo que es una escape room de la que tengo 1 hora para salir. Fenomenal. O sea, quiero decir que el cerebro lo va reconfigurando todo a medida que sucede. Entonces, mi caos grande viene después, a la salida del hospital.
Hola, pues varias cositas. Ah. Primero, te sigo desde... Bueno, yo es que soy una madre del montón, entonces mi vida es antes de ser madre o después de ser son las madre. mejores. Entonces yo creo que te sigo desde ser lo que hiciste, que creo que no era madre. Con lo cual, desde hace El mucho creo tiempo- es la clave en eso. El creo, ¿verdad? Es lo que yo te digo. En segundo lugar, o sea, expresarte mi más absoluta admiración por haber dado la cara ahora que está tan en auge lo de la salud mental. Entonces, no todo el mundo es capaz de abrirse y decir, oye, a mí me ha pasado esto, con lo cual creo que es admirable. O sea, el que estés aquí contándonos a todos nosotros lo que te ha pasado, para mí es admirable. Y luego ya preguntarte, porque por ejemplo tienes un apéndice, te la quitan, punto pelota, adiós, muy buenas. Tienes un infarto y estás todo el rato pensando, ay, parece que tengo una presión en el pecho, ay, parece que me duele el brazo. Ay, tienes ese miedo de cada vez que te ves en una situación extraña de volveré a recaer o ya borrón y cuenta nueva, estás en un apéndice, me la quito, voy a hacer mi vida y si vuelvo a ir voces, pues mala suerte. ¿Vives con miedo o no? No, pero Te lo has quitado. te voy a explicar por qué, es muy sencillo. Yo tenía absolutamente, antes de que esto sucediera, todos los miedos que tenemos todos los que estamos aquí. Quiero decir, no hay más. Tenía una lista de miedos, como probablemente tenemos todos, un montón de lista de miedos con las que vas viviendo, donde se gasta mucha energía enfrentándote a esos miedos, etcétera, etcétera. Lo que yo he descubierto en mi caso, yo siempre hablo de lo que yo he vivido, yo ya solo hablo de lo que yo he vivido, de lo que yo he descifrado, que a mí me viene bien, por si a alguien le sirve, y ya está. Lo que yo he descubierto es que vivir con miedo es de las cosas más absurdas y con mayor pérdida de energía que existe en el mundo, por un motivo muy sencillo. De todos los miedos que yo tenía, pasó el que no estaba en la lista, que era acabar ingresado en un psiquiátrico. Eso no estaba en mi lista, ese no estaba. De manera que yo lo que sé es que hasta por lo menos, hasta el momento en que eso sucedió, malgasté una cantidad de energía en prevenir miedos que no han sucedido y el que llegó no estaba en la lista. Y aprendí que en cuanto sucede algo realmente de una dimensión grande, luego no te queda más remedio que enfrentarte a ello. De manera que prevenir no te va a servir con los miedos, para nada. Porque en cuanto sucede de repente es que es lo siguiente, ¿no? Lo siguiente es que tienes que reparar esto. Es que no hay plan B, pero podríamos, no puedes. Es que tienes que ponerte con esto. Toda la energía tiene que estar aquí. Entonces, probablemente si no hubiese malgastado energía antes en miedos que no pasaron, algunos procesos hubieran sido mucho más rápidos porque estaría menos cansado, probablemente. Entonces, yo lo que aprendí después de esto es, ok, lo de tener una lista de miedos, absurdo, no lo metemos en esta nueva personalidad. Entonces, para nada. No. Buenas. Algo que me llamó mucho la atención de tu libro, que dices que todo el mundo, de forma controlada, deberíamos de pasar por lo que tú has pasado para valorar ciertas cosas. Sí. Explícame un poquito más, por favor. Es lo que te contaba de la música de antes. O sea, yo creo que de repente aprendes a apreciar ciertas cosas. O sea, descifras ciertas cosas. Es decir, a nivel público yo creo que el discurso que hay siempre alrededor de cuando suceden cosas de este tipo siempre es tragedia, qué mal, qué miedo, qué no sé qué. Y estoy totalmente de acuerdo. Hay movidas súper chungas dentro de esto. Hay movidas agotadoras, muy chungas, donde se pasa muy mal y se tiene mucho miedo. Pero hay cosas que son acojonantemente buenas e inteligentes. Al menos para mí, insisto, quiero decir, me voy siempre a lo más superficial porque creo que es lo más sencillo de entender todos en este tipo de actos. Yo no hubiese vuelto a disfrutar de la música si no la hubiese disfrutado como la disfruté ahí. Jamás. Lo sé. O sea, yo hay un momento en el que disfruto la música de una forma que es, creo que, indescriptible para los que estamos aquí. Porque todos hemos ido a conciertos, todos hemos vivido temas en directo, incluso algunos puede que hayamos tenido la suerte de estar en estudios de grabación con músicos a los que admiramos mientras investigan temas nuevos, etcétera, etcétera. Todos hemos tenido eso. Lo que muy pocos, puede que alguno de los que estamos aquí, hayamos vivido es la sensación de que gente a la que admiras y ya está muerta toque en directo para ti, justo en ese momento. Eso es indescriptible. Inevitablemente yo esa sensación la quiero recuperar
Y yo fuerzo esa sensación, por supuesto que la fuerzo. O sea, yo hay muchos días que de repente llego a mi casa y es, hostia, tengo una hora que me pongo una serie o un disco. Me pongo un puto disco. Y me pongo los cascos y cierro los ojos y me pongo a escuchar eso y entonces buscas los elementos de esa grabación. O sea, yo recuerdo que con Mozart precisamente, insisto, no es mi favorito, pero de repente recuerdo esa primera vez en que yo fui a buscar la emoción del directo. Y yo recordaba que durante el brote, cuando yo tuve la certeza de que lo estaba escuchando en directo y estaba tocando para mí, era porque en la grabación, que en aquel momento sonó por azar dentro de Spotify, yo escuchaba los pedales del piano y la madera. Entonces, eso me dio la sensación envolvente de estar en la misma habitación. Probablemente porque era una grabación de mierda. No se deberían escuchar los pedales y la madera, pero se escuchaban los pedales y la madera. Entonces, cuando yo la vez que me lo pongo buscando esa emoción, lo que decido es, hostia, recuerdo que a mí lo que me llamó la atención y me llevó ahí eran los pedales y la madera. Entonces, empiezas a escuchar eso buscando los pedales y la madera. Y reconozco que en el momento en el que identificas los pedales, tienes un pequeño escalofrío de, hostia, era esto. Y entonces ya te conectas ahí. Entonces, hay emociones, para mí, yo ya no puedo mirar la luna como la miraba antes del brote. Para mí es distinto. O sea, puede sonar muy idiota, pero para mí mirar la luna es otra cosa, nos conocemos. O sea, hemos estado mucho más cerca. Entonces, es infinitamente más bonita la noche. Algunas cosas tienen un valor inevitablemente más importante para mí. O sea, si de repente yo estoy en la terraza tomándome un café y pasa una mariposa, para mí tiene otro valor muy distinto. Entonces, hay cosas que inevitablemente se convierten en mayor disfrute, en mayor, otras no. Pero sí, hay cosas que son muy potentes, luego hay cosas que dan pánico, pero no estamos hablando de esas. Vale. Buenas, Ángel. Buenas. Soy Miguel. Lo primero de todo, darte las gracias por traernos un contenido fiable a todo el tema este de las enfermedades mentales, no solo con el libro, sino con los podcasts que haces. Y mi pregunta, ahora que ya eres consciente del problema que has tenido y que aunque parece que se pasa, esto ya es una línea continua, ¿qué tipo de rutina sin control o haces al día a día para estar un poco más estable? Básicamente tomo las decisiones siendo muy honesto conmigo, decidiendo si me están acercando a donde quiero y donde no, y valoro pros y contras de las cosas. Ya está. O sea, dejas de vivir por inercia. No tiene más. Entonces eres muy consciente. Hay algunas rutinas de actividad física que a mí me ayudan, es decir, yo he integrado el deporte en mi vida, no me apasiona el deporte, pero sé que es inteligente hacer deporte, aunque solo sea por no llegar encorvado a los 90, ¿sabes? Quiero decir, aunque solo sea por eso. Tratas de controlar, pues si a los 17 me comía 8 pizzas, pues ahora a lo mejor me como una pizza de vez en cuando, pero no ceno pizza cada puta noche. Entonces, tratas de ser consecuente y cuidar cuerpo y mente, pero no de una forma extrema. Quiero decir, si estoy con un colega y de repente, hostia, un vinito, venga, va, un vinito y sí, pero porque sé que me lo puedo tomar sin que haya consecuencias. Pero empiezas a controlar y a saber las cosas que son inteligentemente positivas para ti. Y no dejo entrar en mi vida absolutamente nada que me genere la más mínima inestabilidad o mala vibra. Nada. Hola, Ángel. Buenas. Aquí. Vale. ¿Voy yo? Vale. Hostia, hemos pasado de que no hubiera micros a que haya 1000. Voy a intentar ser rápido porque hablo rápido, porque hay muchas preguntas. Que a mí me han de la pedido que te mía. responda también rápido. O sea, Por eso, que hay muchas preguntas y eso. Y quitando un poco de intensidad, tanto dramatismo. Aprovechando el tema de las tramas y tanta locura, y que eres creativo, guionista, escritor, etcétera, ¿no os pensáis buscarle el lado bueno y tirar o sea, cuán tentador es tener esas tramas y sacarle un tipo de chicha de crear algo a partir de ahí, ya que tengo esa idea loca que de normal no me hubiese venido a la cabeza? Entiendo que te refieres a una ficción o algo así, ¿no? Claro, a un decirme, proyecto quiero aprovechar, audiovisual con esto. claro, un No me personaje que interesa se para debata, nada, ¿no? no me interesa. O sea, he descubierto que no soy guionista. O sea, he trabajado en guión, he trabajado en 7 vidas, he escrito obras de teatro, etcétera, 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 pero el mundo del guión no es el que a mí me interesa. Y luego, además, que es muy distinto cuando inventas una ficción a cuando es tu vida. Que dices, me voy a meter yo en el jardín de explicarle a un actor, no, me tienes que interpretar así, ándate a la mierda. Nada, no me interesa. A nivel proyecto audiovisual no me interesa lo más mínimo. Me interesa a nivel vital, pero no audiovisual. Vale. A ver, para empezar, hola, buenas tardes, buenas noches.
Y nada, agradecerte esta charla. La verdad que te conozco a raíz de mi pareja, que está aquí presente. Y nada, sinceramente todavía no he tenido el valor de leer tu libro. Y nada, te quería hacer 2 preguntas. ¿Es posible? Venga. Imagina que tú eres yo y yo soy tú ahora mismo. ¿En qué momento crees que tú estarías preparado para leer mi libro y enfrentarte a la realidad, pero con la ayuda de alguien que ha vivido algo parecido a ti? Yo soy tú y tú eres yo ahora mismo. Sí, sí. ¿Cuándo crees que tú estarías preparado para leer el libro? Probablemente, si yo tuviera la sensación de que no tengo un plan B, ya. Si no tengo un plan B, no voy a perder nada. O sea, el libro no está escrito para llevarte a un lugar más oscuro. En el libro vas a pasar por rincones que probablemente reconocerás que son oscuros y que te hará daño porque los reconocerás como tuyos. Pero la intención de eso es cogerte del cuello y tratar de sacarte para arriba conmigo. Entonces, pero nos va a tocar bucear. Entonces, si no tienes plan B, yo te diría ya. Lo voy a leer ya. Bueno. Gracias por confirmar que no tienes plan B. Bro. Y nada, mi segunda pregunta es un poco larga, pero la voy a tratar de leer lentamente. ¿Cuándo crees que es necesario pararse a pensar en ti mismo y parar en seco tu vida para poder dedicarte a sanar y entenderte? Porque al fin y al cabo la rutina, el trabajo, los estudios, el deporte, la familia, los amigos, te impiden centrarte en ti 100% y dedicar tu tiempo única y exclusivamente a comprenderte. ¿Cuándo realmente sientes que es el momento o crees que ese momento viene con la rutina de la mano? No, ya, el momento es ya, siempre, todo el tiempo, sin excepción, sin una sola parada, todo el tiempo. La prioridad eres tú, todo el puto tiempo. O sea, no es dentro de 6 meses, no es a los 15, no es a los 20, no es a los 25, no es después de una tragedia, es ya, en cada segundo. Y en el momento en el que pase algo por tu vida que te genere el más mínimo malestar, ese algo frena, mira qué es, echa un ojo. Si no mola, fuera. Nada, tardamos mucho en prestarnos atención y esperamos siempre a que pase algo que nos lleva al fondo del pozo. No, el momento inteligente es cuando tienes todavía fuerzas y estás bien. O sea, yo si tengo que pararme a pensar, si estoy rodeado de la gente que me gusta estar rodeado, lo haré ahora, cuando llegue al hotel, que estoy guay y tengo fuerzas para decir, pero si este es un gilipollas, fuera. No me esperaré a estar mal, porque entonces no tendré la fuerza. Siempre, ya, todo el tiempo. ¿No? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Más que nada, yo me he dado cuenta que yo creo que esta experiencia te ha llevado como a percibir y darte cuenta también de que la demás gente sufre. Entonces, por ejemplo, para mí ha sido muy sanador ver esos mensajes que a veces das que no son del informativo, sino que dices, este mensaje no tiene nada que ver, pero si lo necesitas, estás bien, lo estás haciendo bien, o simplemente cuando dices, te quiero. ¿Te das cuenta de la fuerza que tiene esto y que es sanador o por qué lo haces? Lo hago porque realmente te quiero. O sea, lo hago, quiero decir que nada de esto estaría sucediendo si no fuera por vosotros. Quiero decir, soy muy consciente que me dedico a algo que realmente depende de la gente, no tiene más. O sea, no soy alguien que tenga un trabajo que dependa de robots. O sea, dependo de emociones y dependo de vosotros. Entonces, realmente todo esto sucede gracias a vosotros. Me he dado cuenta muy tarde, y entonces ahora estoy tratando de recuperar todas esas gracias porque sé que toda mi carrera se ha basado en la gente, no tiene más. Me he dado cuenta tarde. No soy muy consciente, pero el otro día alguien me mandó un mensaje que me hizo pensar mucho tiempo. Me mandó un mensaje que me dijo, ¿eres consciente de que para algunos ese te quiero es el único que escuchamos? Y me dejó muy roto. No para mal, para bien. Entonces, de repente es cierto que tiene un valor bastante más salvaje del que yo pensaba. Fue alguien que con 2 palabras me resumió eso. Creo que te contesto. Muchas gracias. Hola Ángel. Buenas. Aquí 4 madres del montón. Vale, bien. Vale. Entonces charlemos. Bueno, estas madres del montón hace un tiempo pasamos por una situación complicada y a partir de ahí nos pasó un poco como a ti, que como no encontrábamos a qué agarrarnos, no sabíamos por dónde tirar, pues creamos algo que se llamó Locura por Vivir. Un proyecto que se llama Locura por Vivir, que ahora es una asociación. Y desde ese momento nos pasa como cuando vas por la calle y estás embarazada, que solo ves embarazadas. Pues ahora solo reconocemos a los locos y las locas por vivir. Y en ti detectamos eso, esa locura por vivir. Muchas gracias.
Nosotras hacemos desde este tiempo aquí, por eso que nos pasó, que nos hizo sufrir, congresos de vida saludable a nivel físico y emocional y mental, y nos encontramos con muchas personas que lo están pasando muy mal, de aquí y de aquí, y nos lo transmiten, y nos llega, pues como a ti, nos llega al corazón. Mi pregunta es, ¿cómo podemos convencerte para que todo lo que estás diciendo hoy aquí lo digas encima de ese escenario en el que congregamos a casi 2000 personas, que ayuda tantísimo, que toca tanto los corazones? Y antes de responderme, mírame a los ojos, te quiero. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo te agradezco mucho la invitación, no la rechazo, pero no la puedo aceptar todavía por un motivo muy sencillo. Me han propuesto en alguna ocasión dar una charla o algún sitio, etcétera, etcétera, pero de un tiempo a esta parte, para mí, las palabras tienen un poder mucho más salvaje del que pensaba. O sea, nos enseñan a hablar, pero no nos enseñan a utilizar el poder de las palabras. Entonces, para preparar algo así necesitaría un tiempo, para tener la sensación de que realmente tengo algo que tenga algún sentido y que realmente sirva para comunicar. Es sencillo cuando tienes a alguien haciéndote unas preguntas y entonces respondes, es mucho más sencillo. Lo que tú me cuentas implica una construcción de una charla y ahora mismo estoy embarcado en otros proyectos, pero si sucede, créeme que contactaré porque será un honor. Entonces nos vemos, fijo. Muchas gracias. No sé si apaga. Hola. Bueno, buenas noches. Sí, es que simplemente era darte las gracias. Muchas gracias. No tengo pregunta. He venido, bueno, como mucha gente supongo que de fuera, me tengo que ir, pero es que ya que he venido no podía irme sin darte las gracias, sin decirte que eres una máquina, que me encanta y que de verdad que tú te quiero, mañanero, a mí me alegran el día y hacer cosas. De verdad que eres un 10, ¿vale? Muchas gracias, te agradezco mucho. Hasta luego. Muchas gracias, buen día. Hola Ángel, yo no he leído el libro, lo he escuchado. De hecho, en la biblioteca tiene una aplicación donde está tu libro, tanto escrito como oído, y he podido escuchar tu libro. Bueno, tuve que esperar 3 meses, porque estaba siempre en reserva, y me tuve que poner en lista de espera, o sea que un exitazo, porque soy oyente habitual de libros. Y el tuyo, sin duda, es el que más me ha gustado. Primero porque lo lees tú, y luego porque te sale mucho de tu propio libro. Sí. Entonces, es que es mi libro, podría hacer bromas. Entonces está muy guay, ¿no? Es muy, no sé, como que al principio dices, a ver qué me voy a encontrar aquí, y luego, como además lo vas contando, pues hace súper ameno. La cuestión es, a la hora de esa idea de hacerlo tú, ¿fue idea tuya o de tu editorial? Y luego, ¿cómo lo pasaste a la hora de, pues una cosa es escribirlo, supongo que lo habrás releído 1000 veces para ver que todo estaba bien y tal, pero otra cosa es como ya dejarlo para contárselo a otra persona para siempre. Bien. ¿Qué sensaciones te daba o cómo sentiste eso? Lo propuso la editorial, o sea, mi editora me llamó cuando me dijeron que había que hacer la versión audio y libro para que lo leyera yo. Yo en un principio dije, dejádmelo pensar, porque dejadme pensarlo, porque no entraba en mis planes locutar mi propio libro, y estaba a punto de decir que no, pero me di cuenta de que hay una frase en el libro que en realidad si no leía yo no tenía ningún sentido, ninguno. Entonces llamé y dije, vale, lo hago yo. Y entonces, solo por esa frase, yo acepté, y entonces, cuando me di cuenta de que estaba esa frase, pensé, hostia, además puedo meter bromas en el audiolibro, a muerte con esto. Y entonces dije, sí, lo locuto yo. Entonces, fue muy divertido y muy duro, muy duro, porque una cosa es escribir solo, que te puedes romper tú solo, y otra cosa es cuando tienes que decirlo en voz alta. Hostia, eso fue muy duro, hubo momentos muy duros. Pero por suerte había conmigo 2 personas, el director y el director técnico, que el director no hacía nada porque me dejaba hacer lo que yo quería, pero que entendieron la importancia de que algunas cosas iban a ser así y no podían ser de otra forma. Entonces fue una experiencia muy bonita que no repetiría ni de broma porque se te seca la boca una puta barbaridad, también te digo, ¿eh? Buenas, Ángel. Buenas. ¿Se escucha? Sí. Me llamo Sara. Lo primero es decirte gracias, como ya me ha dicho el resto de compañeros, y darte la enhorabuena también por este momento de conciencia en esta línea de tiempo presente y por estar colaborando también de alguna forma en esta misión, ayudando a los demás.
Mi pregunta va dirigida de dos maneras, si me lo permitís. La primera, superé 15 años de anorexia y bulimia, así que creo que entiendo un poco lo de las voces en la cabeza. Dentro era 24/7 una voz en tu cabeza, una lucha constante contra ti misma, ¿no? Muchas conversaciones. Entonces, ahora estoy en un proyecto con el Reina Sofía de aquí de Murcia, ayudando precisamente a chicos y chicas que están pasando por este tipo de trastorno, ¿no? ¿Qué me diría o qué consejo o qué tips me dirías para enfocar esta ayuda que estoy haciendo ahora a estas almas fuera ya del hospital, en mi caso, con mi ejemplo, con mi inspiración, en el que superé esos 15 años de trastornos mentales alimentarios sin tomar medicación? Pues te diría que tengas en cuenta que tu ejemplo y tu experiencia es solo tu ejemplo y tu experiencia, pero no es ley. Es decir, cada uno tiene su guerra, cada uno tiene su batalla, y entonces al final yo creo que lo que es importante es sobre todo escuchar para saber cuáles son las herramientas que crees que pueden servirle a la otra persona, que a lo mejor no tienen por qué ser las tuyas. Quiero decir que la clave de esto está sobre todo en entender que la experiencia de uno es la experiencia de uno. Fin. Y entonces, lo que tú hayas vivido, lo que a ti te haya servido, no es ley para que le sirva a todo el mundo. Es probable que emocionalmente sí haya lugares comunes, es muy probable, pero es delicado. Además, me atrevería poco porque con trastornos de alimentación tuve una conversación con una chica llamada Olach Rodríguez que me voló la cabeza en varios lugares, y me di cuenta de que muchas de las cosas que yo pensaba relacionadas con ese tipo de trastorno estaban muy equivocadas por mi parte. Entonces, es algo con lo que soy extremadamente prudente, y más si son chavales jóvenes. Creo que es especialmente delicado y que lo más importante es escuchar con una atención milimétrica, no solo las palabras, sino lo que hay entre los huecos de esas palabras. Las palabras tienen poder. Sí, y los huecos. Sí. Y el terminar mi pregunta va dirigido a: tengo un Ángel Martín en mi vida, soy la Eva de un Ángel Martín en mi vida que está aquí presente, eres su fuente de inspiración porque está pasando en su proceso de conciencia y espiritualmente hablando también lo mismo que tú pasaste. ¿Qué me aconseja o qué me recomiendas a mí como esa Eva en su vida personal para poder apoyarle y no apoyarle dentro de ese proceso suyo? Entender que él no está en el mismo punto en el que estás tú, y no querer acelerar el que él esté en ese punto. No querer acelerarlo, sobre todo. O sea, yo creo que muchas veces lo que nos puede suceder cuando pasamos por ciertas cosas nos pasa como a los exfumadores, que de repente dejan de fumar y son súper pesados con los que todavía fuman. Que es como, pero deja de fumar, y es como, bueno, déjame a mí a mi ritmo, tronco. O sea, tú has tardado 20 años, déjame a mí ahora, no quieras que yo deje de la noche a la mañana. Entonces, cada uno hace descubrimientos, algunos de esos descubrimientos son fascinantes y le encantaría que todo el mundo los supiera cuanto antes para poder aplicarlos a su vida cuanto antes, pero cada uno tiene su ritmo, su velocidad y su momento. Entonces es súper importante aprender a leer el momento de cada uno para lanzar según qué cosas, creo. Y ya termino. Me gustaría decirle a esa persona algo delante de todos ustedes, si me lo permite, también claro. Ángel, con todo tu apoyo. Sí. Pues quiero decirte que dentro de tu proceso, que ya llevas varios años, quiero decirte que estoy muy orgullosa de todo lo que estás consiguiendo, que creo en ti como el primer día en que te conocí, que sé que lo vas a lograr y que no estás solo porque tienes todas las voces, incluida la de tu gran inspiración, Ángel Martín, y la mía, apoyándote hasta que lo consigues. Gracias, Ángel. Bueno, ojalá. Muchísimas gracias a todos. Ojalá un refugio bajo tierra ahora, ¿eh? Cuídate, bro. Cuídate, tío. Si no vengo. Muchísimas gracias. Siento mucho que haya gente que se haya quedado sin preguntar, pero tenemos que dedicar ese ratito de firma de libros y, como sabéis, la biblioteca cierra a las 9, entonces, bueno, vamos a no retrasar mucho el trabajo de los compañeros. Gracias por habernos acompañado. La firma de libros va a ser en esta mesa que han puesto aquí. Por favor, hacemos la fila. Si alguien quiere comprar el libro, lo puede comprar aquí. Muchísimas gracias a todos.